Nuevamente con ustedes un programa de Río Arriba, Río Abajo, conmemorando el bicentenario de la independencia de la ciudad de Guayaquil. Pero Guayaquil existe históricamente 5.000, 6.000 años antes de este momento histórico. Y en ese proceso, desde el barro pasando por los metales, hubo un indicador o un vaso comunicante de nuestra historia fundamental para todo, para la navegación, para la existencia misma. Es el cacao. Y hoy precisamente para hablar de ese producto específico tan vital, no solo para la economía de las personas, sino para la supervivencia humana, hemos invitado al personaje de esta tarde, de este encuentro aquí en el río Daule, en la balsa Guayaca, que la llamamos la balsa de Humboldt, precisamente a Lourdes Delgado, quien se ha pasado los últimos años estudiando precisamente este tema. Bienvenida, Lourdes, querida. Ramón, mil gracias. Realmente esto es no solamente un honor, pero un placer. Tener esto no tiene precio. Estar sobre una balsa, las balsas como hace milenios las construían nuestros pueblos originarios, que navegaban no solamente por los ríos, pero que hacían travesías transoceánicas y que llegaban pues hasta lo que es en la actualidad México, ¿no? Y lo que es también Chile en la parte sur. Esto es invaluable. Y estar contigo y conversar sobre mi pasión, que ha sido el cacao en los últimos años de mi vida, como tú bien lo dices, pues imagínate, más que un honor, digo, es un placer. El cacao ha tenido varias funciones, no solo la nutritiva, un factor importante lo fue para el intercambio. Algunos le dieron el sentido de cuasi dinero, en otros momentos el cacao a partir del siglo XVIII tuvo una vitalización en la época hispánica de la exportación, era el producto de mayor exportación, entre otros, pero específicamente el cacao que dio inicio a los fines de la colonia, a los principios de la república, de unas nuevas eras. Podríamos comenzar primero, ¿desde dónde se ubica realmente el inicio de la historia del cacao en América? Bueno, por muchos años se creyó que el origen del cacao estaba en algún sitio en Mesoamérica, específicamente en México, porque si bien es cierto, los conquistadores llegan primero a esta parte de nuestra América y comenzaron su consumo y su difusión en el viejo mundo, en España obviamente, y después pues se promueve y se consume a lo largo de toda Europa. Claro, en México quedaron muchos vestigios arqueológicos, quedaron estelas, pirámides, incluso los códices, estos libros pegables hechos con las cortezas de los árboles, donde había ya una historia, ¿no? Se había plasmado una historia con iconografía maya, azteca, y eso dio a entender al mundo que el cacao era originario de esta parte de América. Sin embargo, la ciencia y la tecnología nos ha demostrado que el consumo más antiguo del cacao está en la Amazonía ecuatoriana, específicamente en la provincia de Zamora Chinchipe. Se encontró los rastros de una cultura que se la denominó Mayo Chinchipe. Encuentran objetos, le hacen análisis de carbono 14 y datan más de 4.000 años, y cuando hacen los análisis químicos pues encuentran moléculas de cacao. Entonces, y esto es mucho más antiguo, aproximadamente 1.500 años de lo que se ha encontrado en Mesoamérica. Por lo tanto, hasta ahora podemos decir que el consumo más antiguo se encuentra en nuestro país. El consumo. En esos estudios, en conversaciones anteriores contigo, has identificado un sentido identitario importante para el comercio internacional del cacao. ¿Podrías desarrollar un poco esa idea? ¿Por qué la importancia? Así como los mexicanos nacionalizaron el cacao y le dieron un peso, le agregaron valor a sus exportaciones contemporáneas, ¿piensas tú que el sector cacotero ecuatoriano debería partir o generar simbolismos que remonten ese génesis, querida Lourdes? Totalmente, porque si vas atrás a lo largo de la historia, desde que los españoles llegan a nuestro territorio, desde ese primer encuentro de Bartolomé Ruiz justamente
con una balsa manteño frente a las costas de Loya Esmeraldas. Desde ese momento que en 1531 un Diego de Trujillo describe cacao en lo que hoy es Puerto Viejo, por ejemplo, ¿no? Desde que ellos comienzan a darse cuenta que en este sur habían cacao, como ellos dicen, como el de México, y que ya existía un valor, que ya existía un consumo, que ya existía un mercado. Tanto los españoles como los que vinieron después se dieron cuenta que en esta zona, Guayaquil, podría ser un centro de alta productividad y comercio del cacao. Y claro, Guayaquil comienza como también un gran astillero. La exportación de la madera son los inicios del comercio de lo que se comenzó a formar. Guayaquil desde 1535 y hasta el último traslado 1547, pues en esta parte de lo que hoy es el malecón, convergen en esta zona todos los barcos que llegaban del norte hacia Guayaquil, y llegaban con muchos bienes, pero no había que llevar de vuelta. Y como, repito, había ya un mercado, ya los españoles que habían nacido, o los criollos que habían nacido en esta parte de lo que se llamó Nueva España, ya consumían cacao y sabían que el cacao se utilizaba para trueque, que el cacao se utilizó como moneda de cambio hasta entrado el siglo XIX, por ejemplo, en esta zona. Entendieron que había cómo producir, que esta zona, que Guayaquil era potencial para desarrollar este negocio. Y es así como a partir del cacao pues comienza a desarrollarse la ciudad, el progreso. El cacao está presente en toda nuestra historia, en la parte colonial, en la parte republicana y hasta los actuales momentos, porque Ecuador sigue siendo el mayor productor de cacao fino del mundo y el tercero en producción en cantidad, después de Costa de Marfil y Ghana. Es decir, que el cacao ha sido y yo creo que va a seguir siendo por muchos años pues un producto de primero calidad y segundo representativo para nuestra economía. Antes de entrar a los análisis contemporáneos, me queda latiendo un tema importante en la historia. A fines del siglo XVII, principios del XVIII, se comenzó a movilizar esa exportación cacotera y a marcarse un eje importante en la economía. Ese siglo, esa parte del siglo, ¿qué significó en tus estudios? ¿Qué pudiste adentrarte en ese conocimiento? Bueno, querida Lourdes. Sí, el siglo XVIII marca la liberalización, por llamarlo de una manera, el comerciar libremente, porque desde los inicios, hablamos de 1580, cuando el virrey Toledo impone pues muchas trabas, ¿no? Los impuestos, el 2.5% a la salida de la mercadería, el 5% a la llegada al puerto de destino y muchos otros en esos momentos colonias como Guatemala, que reclamaba que el cacao de Guayaquil les quitaba negocio, ¿no es verdad? Entonces Guayaquil pasó casi 2 años soportando las trabas y los obstáculos que la corona le ponía o las otras colonias, ¿no es verdad? Entonces, Carlos IV, en 1700, si no me equivoco, el 5 de junio de 1789, libera el comercio desde la ciudad de Guayaquil. Y es en esos momentos cuando, teniendo como gobernador a León de Pizarro, García León de Pizarro, decide plantar muchos más árboles, porque vieron la oportunidad. Estamos liberados, existe ya la manera de exportar libremente, de vender, comercializar, ya no hay trabas, vamos a sembrar más cacao y él impulsó, yo creo que eso lo marca, de liberarte, ya no hay trabas, vamos a comerciar sin ningún tema de... Qué importante este dato que tú marcas, porque anteriormente el proceso del cacao era recolectivo fundamentalmente, no habían plantaciones. Diríamos que este es el punto donde se inicia la plantación y no la recolección fundamentalmente como un fruto silvestre que fue el cacao durante mucho tiempo. ¿Sería ese el punto inflexivo, Lourdes, para cambiar el modo de producción? Creo que en ese tiempo se intensifica, pero realmente hubieron otros antecedentes, como por ejemplo los jesuitas.
Los jesuitas mucho antes de esto estaban ya con sus plantaciones de cacao que fueron tomadas después por los comerciantes. Es decir, ellos vieron la necesidad. Yo creo que el enfoque de que existía ya un mercado previo, y eso se lo debemos a lo que es hoy Centroamérica, que ellos son los que promueven y domestican el cacao, se dieron cuenta de que había que producir, que había que hacerlo y que había un mercado para venderlo, ¿no es verdad? Pero en este momento, cuando ya, y lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Cuando las autoridades, cuando la situación es te muestra un escenario favorable, tú le apuestas a eso y tú dices, vamos a sembrar más cacao porque existe un mercado, ¿no? Y es así que a partir de 1765 hasta la primera década, justamente hasta 1820, se sucede el primer boom cacaotero colonial, ¿no? Que muchas veces se habla de la época de oro, que estamos hablando pues del siglo XIX a finales y principios del XX hasta la crisis. Pero hubo uno anterior. Hubo un anterior. El fin del siglo XVIII. Exactamente. No, el 1765, podemos decir, mediados. Un poco más el mediados. Exacto. Pero qué importante que este punto para el Bicentenario. Ajá. Porque precisamente en este punto se enriquece la sociedad guayaquileña, no solo la que vivía en el punto Guayaquil, sino en toda la región, los de arriba y los de arriba abajo, que marcan luego el cacao de arriba y el cacao de abajo, y tiene una vinculación vital el cacao con la independencia de Guayaquil. Totalmente, y tú sabes que los protagonistas de este primer boom cacaotero son los padres de los próceres del 1820. Por eso, y con esa nota tan importante, volvemos en diálogo aquí con nuestra querida amiga Lourdes Delgado para seguir conversando en el siguiente segmento sobre la importancia que tuvo el cacao en la independencia que estamos celebrando 200 años después. Ya volvemos. De retorno con Lourdes Delgado, con quien estamos conversando sobre la relación de la independencia y el cacao. Estamos en su programa Río Arriba, Río Abajo, la cultura fluye. Y hemos ido dando cuenta de cómo la cultura de esta cuenca, la cuenca del río Guayas, la cuenca del Golfo de Guayaquil, evolucionó a la par con el comercio del cacao. Lourdes se ha mantenido vigente estudiando este tema, más allá que ha sido una promotora de variedades cacoteras nacionales, ha estado estudiando, inclusive asesorando al nuevo Museo del Cacao, al primer Museo del Cacao que está en Guayaquil sobre esta materia. Lourdes, nos quedamos allá por el siglo, casi a fines del siglo XIX, las primeras ideas de libertad y cómo el cacao enriqueció a las familias de esta cuenca, no solo de la ciudad de Guayaquil, sino de río arriba y de río abajo, lo que llevó a una movilización liberadora, pacífica, que se produjo gracias a la riqueza que generó el cacao. Así Adelante, es. querida Lourdes. Sí, así es. O sea, cuando pensamos en Guayaquil, pensamos en la ciudad puerto de lo que conocemos hoy. Para mí, Guayaquil es la provincia libre de Guayaquil, que incluía todas las provincias costeras, incluso hasta Tumbes, que hoy es Perú. Habían grandes cacaotales, no solamente en esta zona, en lo que hoy es los ríos o vinces, también en Chone, en lo que hoy es Manabí. Y todas estas familias que surgieron a través del cacao, ¿no es verdad?, tuvieron la oportunidad de enviar a sus hijos hacia afuera. Y es cuando ellos regresan, ¿no?, con estos ideales de libertad, lo que habían vivido. Había pasado pues la Revolución Francesa, ¿no es verdad?, y ellos regresaban al Ecuador con estas ideas y con los aires de libertad de producir y de realmente desarrollarse en este ambiente. El cacao obviamente es fundamental, porque si no hubiera existido el recurso económico, ellos no hubieran podido viajar y relacionarse con estos pensadores, ¿no es verdad?, en Europa, por ejemplo, ¿no? Y vemos el caso, un Rocafuerte, un José Joaquín de Olmedo, todos ellos salían del país a estudiar, pero regresaban con estos ideales, ¿no es verdad? Y salían porque tenían los recursos del cultivo, la exportación y del cacao. Se calcula que un viaje a Europa en esa época podía ser
a valor presente de 10 a 100 veces más caro de lo que es hoy. O sea, había que tener verdaderamente dinero para cruzar una travesía desde el puerto de Guayaquil hacia un puerto como el de Cádiz o a cualquier puerto europeo. Por lo tanto, el que viajaba a Europa y viajaba con algún nivel de calidad tenía muchísimo dinero en términos de la realidad del siglo XVIII. Y en ese mismo barco que iba a la península ibérica, iba el hombre con su cacao, el hombre con sus ilusiones, y mestizó los ideales liberales que nacían de la Revolución Francesa, del deseo de transformar a la misma España. Algunos hablaban de la desaparición del reino, no sucedió en España, sucedió en Francia con Napoleón, y estaban influenciados esa idea las familias de nuestro Guayaquil se enriquecieron y produjeron esa famosa independencia de 1820. Cuéntanos el entorno cacautero en ese punto y en ese momento, querida Lourdes. Bueno, muchos de ellos vinieron con las ganas de hacer fortuna y se casaron con guayaquileñas y realmente de estas mezclas de españoles con guayaquileñas, colombianos con guayaquileñas, panameños y demás, pues nacen estas nuevas castas que tienen que ver pues no solamente con lo económico, sino con lo cultural. Y vemos que nacen familias como por ejemplo Manuel Antonio de Luzárraga, que con dineros propios funda el primer banco de este país. Me refiero a Luzárraga porque sus padres, porque Luzárraga vino de Vizcaya, españoles completamente, nunca le perdonaron que él haya aportado económicamente con ideales y con estrategias para la independencia de Guayaquil. El río va bajando en este momento su corriente y luego va a subir, y se van dando hechos históricos importantes. La fundación del Banco de los Luzárraga, que tiene un inicio poco dificultoso y se volvió a refundar y generó toda esta riqueza en regional. Y luego vuelve a haber otro gran movimiento, el liberalismo, su nacencia y su enfrentamiento con el conservadurismo, y nuevamente vuelve a jugar un papel importante el cacao. El cacao ha sido detonante de los grandes acontecimientos de Guayaquil, de este país, porque sí, los ideales de nuestro viejo luchador, como se conoce a Eloy Alfaro, se impregnan también en gente como un JJ Montero, como un Infante, y las cacaoteras se convierten en cuarteles. Los peones y los empleados se convierten en los militantes y ellos apoyan esta revolución liberal que termina en 1895, si no me falla la memoria, y que realmente nos dio un paso gigante a la modernidad. Nuevamente una relación de poder, conflicto entre el centro, los impuestos, el manejo del cacao y de la riqueza. Ahí vuelve a tener un boom importante. Luego viene una parte en la historia cacautera trágica, la muerte de los grandes cacaos. Así es. ¿Puedes describirnos esa fase donde el gran cacao de la costa ecuatoriana, porque como lo dijiste, no solo le pertenecía a los cacauteros de Guayaquil, de la ciudad de Guayaquil, sino a toda la región del Golfo? ¿Cómo fue eso y cuáles fueron las consecuencias en la economía allá por los primeros 10, 12 años, 15 años del siglo pasado, del siglo XX? Así es. Bueno, Lourdes, dicen que cuando tiene que suceder la tormenta perfecta, pues todo lo malo que tiene que suceder, sucede. Y es lo que pasó. Europa inicia en 1914 la Primera Guerra Mundial. Obviamente las prioridades de consumo no fueron al chocolate o al cacao, que en ese momento eran altas en Europa. Las Europas decidieron volcarse a defender sus colonias que ya tenían en África. Habían ya sembrado cacao en algunas colonias de Francia y de Inglaterra. De ahí nace el cacao, pero eso es importante, hay que decirlo. África no tiene cacao de manera natural. El cacao que se produce en estos momentos en África fue llevado desde Brasil y por los portugueses, ¿no es verdad? Baja el consumo, va la guerra, Brasil se convierte en un productor inmenso con unos costos extremadamente bajos por ubicación, por transporte, y todo esto pues hace que el Ecuador, porque ya éramos la República de Ecuador desde 1830, caiga en una crisis enorme que aún
se recuerda. Algunos historiadores dicen como nunca antes, pero yo creo que faltó también la falta de prever, de no darse cuenta que las plantaciones estaban enfermando. Y envejeciendo también. Más que envejeciendo, enfermando, porque no entendían que estas manchas que salían en las mazorcas era un hongo, y si no sabían lo que era, pues no sabían cómo combatirlo. Y cuando se dieron cuenta, los cientos de hectáreas ya estaban contaminados con estas mazorcas, y esto se extendía porque no conocían el origen de la enfermedad, y si no conocían el origen, pues no sabían cómo acabarlo. No hubo la previsión. Muchos de los gran cacao que tú dices, pues pasaban mucho tiempo en Europa. Bueno, sí, es verdad la historia, pero estos gran cacao pasaban mucho tiempo en Europa, dejaban sus haciendas en manos de sus capataces, de sus empleados, y quizás no se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Pero yo creo que fueron muchos factores que convergieron en el mismo tiempo, en el mismo espacio, y que eso hizo que la crisis pues haya avanzado de esta manera. Y que bueno, que nosotros, dependiendo de un monocultivo, supiéramos. Hay una larga tendencia entre caídas y poca elevada del cacao hasta 1980, cuando se desarrolla de nuevo el negocio cacotero, de manos de algunos genetistas de la época, entre ellos Carlos famoso, el que hizo el CN51. Homero Castro, perdón. De Naranjal. En Naranjal. Ambateño, que bajó a Naranjal a desarrollar ese tema. Y luego se comienza a potenciar y a tener un valor postpetrolero muy importante. También se comenzaron a desarrollar otro tipo de variedades, el cacao nacional, el cual tú has sido una de sus lideresas, que has trabajado permanente en ese tema. Podríamos decir que a partir de los 1980, es decir, los últimos 40 años, se ha iniciado una nueva narrativa de la era cacautera. Inclusive diría incluir algo muy importante. Por primera vez el Ecuador comienza a hacer pequeñas exportaciones de producción de propio chocolate de alta calidad. Diría que va eso como en paralelo. Anterior en la historia de nuestra vida republicana y de nuestra vida colonial no existieron exportaciones chocolateras tan significativas como puedan ser narradas en la historia positiva de la sociedad. ¿Cómo ves ese proceso? ¿Dónde debemos apuntar? ¿Cómo ves ese desarrollo, querida Lourdes? Una vez más, volviendo al tema del monocultivo, nos dimos cuenta que habíamos puesto todo el esfuerzo en un solo producto sin valor agregado. Y que esto generalmente no funciona, porque cuando suceden situaciones externas que no puedes controlar es cuando vienen las grandes crisis y quiebras. El valor agregado es lo que se le ha dado a nuestro cacao en barras ya, en consumo directo, a principios del 2000, ¿no? Y eso nos dimos cuenta de que teníamos que ir en esa línea, que estábamos capacitados de transformar nuestro cacao, que por muchos años simplemente fue la materia prima del mundo para hacer chocolates finos, y las tendencias del mundo, a lo que se estaba volcando, lo aprovechamos, porque también en las últimas décadas se hicieron grandes estudios de los beneficios del chocolate. Yo creo que eso nos ayudó, nos impulsó a decir, vamos a hacer chocolate, tenemos el mejor cacao del mundo, vamos a darle valor agregado y vamos a exportar barras de chocolate, que todavía es muy pequeño, porque si comparas la cantidad de exportación en grano o en semiproductos... Todo es fraccional en términos reales, es muy fraccional en términos porcentuales. Pero que también nos sigue ubicando y aumentó aún más el prestigio de nuestro cacao. Yo diría que sí tiene una importancia, porque es básicamente un cacao, un chocolate más fino, el que se ha nicheado en ese mercado. No es el chocolate masificado, sino un chocolate que tiene sus perchas básicamente en tiendas especializadas, y uno cuando entra en tiendas de chocolate especializadas siente mucho orgullo de saber que productores como tú o como otros productores quiteños sobre todo han generado un gran crecimiento en este tema. Pero sí me gustaría, porque ya se está acercando el fin de este tránsito por el río Daule, en el cual hemos hecho un breve recorrido por la historia vital de esta cuenca, que es la vitalidad del cacao. ¿Cuál es tu proyección bicentenaria? ¿Dónde quieres ver esta actividad que ya comprendió que los monocultivos no son
ni sanos, ni tan rentables a largo plazo. ¿Cuál es tu visión como productora, como industrial que eres, querida Lourdes, para el devenir y para el presente? Como tú bien dices, yo he estado y he sido la lideresa, como tú me llamas, del cacao nacional. Yo creo que la fortaleza más grande en cacao es nuestro cacao nacional, porque las grandes marcas del mundo es lo que buscan. Tener un cacao distintivo, con un sabor especial. Yo creo que hay que cuidar este cacao, y hay que cuidar y hay que valorar, proteger y apoyar a estas familias de tercera, cuarta generación que aún han preservado estos árboles bicentenarios, porque todavía existen árboles de cacao bicentenarios que producen cacao. Hay que ayudarlos a que lo sigan manteniendo, porque el Ecuador tiene un legado histórico, cultural, inmaterial, que tiene que ver también con la cultura montubia, porque esto no solamente es un producto agrícola, esto es toda una gente detrás, una cultura montubia maravillosa. Yo creo que eso, seguirlo protegiendo, de manera, y discúlpame que me ponga de ejemplo, pero es lo que yo hago, buscar fincas antiguas con las cuales tengan cacaoteras de árboles de 60, 80, 100, 200 años, transformarlos en chocolate y contar la historia, que un producto final, como una barra mía, lleve la historia de un Ricaute en Manabí, de un Taura en Guayas, de un Vinces Los Ríos, y contar esa historia, que fue parte de nuestra historia como país. Gracias, Lourdes, por habernos permitido ordenar esa historia, por además permitirnos seguir continuando la historia de este río, que los coterráneos de este lugar queremos que siga fluyendo, con básicamente el gran potencial que tenemos los guayasenses, ser verdaderos comerciantes y amantes de lo que hacemos. Gracias nuevamente a Lourdes, recordando que este programa, el Río Arriba, Río Abajo, la cultura fluye, es auspiciado por el Colegio Alemán Humboldt y Fundación Garza Roja. Hasta el próximo encuentro, donde seguiremos hablando sobre las historias que estamos construyendo entre estos afluentes y este golfo.